Hola, la semana pasada habíamos visto las cubiertas inclinadas y habíamos visto que al editar la huella teníamos la posibilidad de agregarle inclinaciones a cada uno de esos faldones. Por ejemplo, si yo selecciono este faldón, me dice acá que define pendiente y a su vez yo puedo modificarle la pendiente. En este caso tiene 8 grados. Si yo le pongo menos 8 grados, al finalizar el modelo, el techo obviamente va para el otro lado, que no es lo que queremos en este caso, pero sirve, por ejemplo, para hacer cubiertas invertidas. Por ejemplo, le digo a los 4 faldones que los 4 definan pendiente y a su vez a cada faldón le pongo, por ejemplo, menos 5 grados, a los laterales también. Y al aplicar esto, obtenemos una cubierta que desde afuera se ve plana, pero que tiene su desagüe hacia el medio. Supongamos el caso del techo original, que tiene una sola agua. ¿Qué sucede si los bordes que definen esta cubierta, el perímetro de esta cubierta, son curvos? Entonces, selecciono la cubierta, edito su huella y en lugar de este borde y este borde que eran rectos, vamos a hacerle 2 arcos. Entonces le hago un arco que vaya desde acá hasta acá y que tenga ese pequeño radio de curvatura y otro de este lado. Como ninguno de estos dos lados define pendiente, estos bordes tienen exactamente la misma altura acá que acá. Por lo tanto, las vistas que obtendríamos serían un tanto extrañas. De este lado se vería así y de este otro lado se vería así. Ahora, volvamos al caso anterior y veamos qué pasa cuando yo reemplazo una línea de su perímetro, pero que define pendiente, por un arco. En este caso, borramos esta línea y hacemos un arco que va desde este punto hasta este otro punto y tiene una curvatura, por ejemplo, hasta ahí. Fíjense que como este arco define pendiente, el resultado ahora define también el cambio en la cubierta. Es decir, es interesante, bastante difícil para realizar, pero también funciona. Y fíjense que en este caso, cuando yo lo miro en vista, el faldón termina siempre en el mismo nivel. Si en cambio yo reemplazo este faldón por una línea segmentada, por ejemplo, que puede llegar a ser una cosa así, en este caso esta con esta, cada una de estas líneas son distintos faldones que definen pendiente. Entonces, esta tiene 30 grados, esta también tiene 30 grados y esta también tiene 30 grados. Las voy a poner en 8 a la primera y a la última y el resultado también es bastante extraño. ¿Qué sucede? Esta tiene 8 grados de pendiente, esta tiene 8 grados de pendiente, pero esta tiene 35 grados de pendiente. Ahora, si yo a esta le pongo 8 grados de pendiente y lo aplico, el resultado es que tengo 3 faldones distintos. Nunca va a llegar esto a ser una cumbrera recta, dado que estos faldones que están acá sí son rectos. Fíjense, lo pongo ahí. Y efectivamente están todos a la misma altura. Esta pareciera ser una gran limitación de los techos inclinados. Sin embargo, viene en nuestra ayuda la posibilidad de hacer huecos en el techo. Ya habíamos visto hace unos días el hueco en el muro, que permitía generar un vano en el muro sin necesidad de tener una carpintería ahí, y este vano era absolutamente editable independientemente del muro. ¿Cómo funcionan estos huecos? Bueno, en primer lugar vamos a volver esto a como estaba originalmente, así que elimino estas 3 líneas y hago una sola línea y esta define pendiente y tiene una pendiente de 8 grados como tenía al principio, perfecto, ahí está, tal cual era antes. Pero lo que voy a hacer yo ahora es generarle un hueco en la cara, entonces voy a usar esta opción que tengo acá, hueco por cara. El hueco por cara sirve justamente para eso, para hacer huecos en las cubiertas. Entonces lo voy a dibujar. Primero tengo que seleccionar la cara en la cual quiero hacer el hueco, es esta. Y ahora dibujo el hueco que yo quiero hacer. En principio vamos a hacer un rectángulo simplemente ahí. Le doy OK y fíjense que efectivamente me genera el hueco. Los muros vuelven a la altura original, es decir, ya no están enlazados a la cubierta. Y este hueco yo lo puedo editar y mover tranquilamente. Fíjense que yo selecciono en este caso la cubierta y acá me dice cubierta básica y por otro lado selecciono acá el hueco y acá dice corte de hueco de cubierta. Este corte de hueco de cubierta yo lo puedo mover a donde quiera, lo puedo rotar inclusive. Entonces
lo roto ahí y digo, siempre va a cortar a esta cubierta de manera perpendicular porque está dibujado sobre una de sus caras. Ahora, fíjense qué interesante esto, acá se ha cortado. ¿Por qué? Porque este hueco en un momento sale del perímetro de la cubierta. Por ejemplo, este caso. Entonces, eso quiere decir que yo puedo tranquilamente transgredir los límites del perímetro de la cubierta. Y eso a mí me da una idea. Fíjense, voy a borrar este hueco. Simplemente lo borro con suprimir. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a extender un poquito esta cubierta. Para lo cual la edito y le muevo este borde un poquito para acá. 2 metros, ahí está. Y a continuación voy a generar un hueco por cara sobre esta cara, para lo cual toco la cubierta. Y fíjense el hueco que voy a hacer en este caso. Voy a hacer un hueco con una línea que se va a quebrar también en 3 puntos, en 2 puntos en realidad. Es decir, va a tener 3 tramos, al igual que la que hicimos antes. Y ahora voy a hacer el hueco para este lado, es decir, estoy traspasando los límites del perímetro de este techo. Ahí está el hueco. Vamos a terminarlo, le doy OK y fíjense que ahora obtengo una cubierta inclinada de un solo faldón cuya línea que define pendiente en realidad no la vemos, está quebrada y lo que vemos en su lugar es justamente esta línea quebrada que hasta el momento siempre la habíamos visto horizontal, es decir, a lo sumo cambiaba la cumbrera porque definía distintos faldones y en este caso esto no sucede. Esto me da a mí la posibilidad de hacer huecos extrañísimos. Por ejemplo, veámoslo así. Yo voy a seleccionar ese hueco que acabo de hacer, que es este. Fíjense que acá dice corte hueco de cubiertas. Y lo voy a mover. En este caso, en la medida en la que lo muevo, se va a ir generando una cosa medianamente extraña. Pero no importa, funciona. Ahora le voy a borrar y voy a hacer otro. También selecciono el borde de la cubierta y esta vez lo voy a hacer con una curva. Y fíjense lo que voy a lograr. Vamos a hacer una curva que vaya desde acá hasta acá y que venga hasta ese punto. Y a continuación vamos a seguir el hueco con líneas. Por ejemplo, acá, acá y termino ahí. Le doy OK y el resultado es el mismo que teníamos antes. Es decir, un borde curvo, pero que visto en vista no es horizontal. Y en este caso, fíjense que la cumbrera sí es absolutamente horizontal. Es decir, yo puedo empezar a hacer techos muy extraños con esto. Vamos a hacer que esta cubierta tenga 4 aguas, por ejemplo, y vamos a definir unos bordes muy raros. Entonces, bueno, este hueco lo elimino y vamos a darle un poquito de vuelo a cada lado, para lo cual edito la huella y me llevo esto más allá y esto más acá. Y ahora a estos bordes vamos a decirles a todos que definan pendiente. Entonces marcamos ahí que todos definan pendiente y cada uno tiene 8 grados. Este tiene 8, este tiene 8, 8 y 8. O sea que el resultado es naturalmente un techo a 4 aguas. Bastante raro de momento porque vuela muchísimo. Pero bueno, ahora vamos a poder hacer nuestros huecos por cara. Entonces, selecciono esto, marco la cara y en este caso voy a trabajar sobre esta cara que está acá, para lo cual selecciono un arco, parto desde este punto y llego hasta este punto de acá. En este caso vamos a hacer que este hueco tenga la curvatura hacia adentro y ahora defino el hueco, le doy OK y se genera un techo bastante extraño, pero fíjense que la cumbrera no ha cambiado. La cumbrera, sigue siendo horizontal. ¿Qué pasa si ahora yo selecciono este borde y lo muevo, por ejemplo, para allá? Fíjense que también cortó esta cara de acá, pero fíjense el error que genera, porque esto está pensado, como les decía, para hacerse por cara. Entonces, por eso genera el error, porque en esta cara no está dibujado el borde que hicimos recién acá. Ahora, el hueco por cara no es el único hueco que tienen las cubiertas. Yo puedo utilizar también el hueco vertical. El hueco vertical necesita, primero que nada, que le seleccione cuál es la cubierta en la que va a trabajar. Y ahora me permite dibujar cómo va a ser ese hueco vertical. Vamos a hacer un hueco vertical rectangular. En este caso lo vamos a hacer por acá. Le doy OK y efectivamente tengo un hueco rectangular, suben los elementos, lo mismo que había pasado antes. Ahora, este hueco
yo lo puedo seleccionar y moverlo. Por ejemplo, ahí lo puedo sacar. Y entonces me da otras opciones. La diferencia está en que este hueco no es perpendicular a la cara, sino que es siempre vertical. Yo, por ejemplo, voy a editar el boceto del hueco y le voy a decir a este hueco que sea, por ejemplo, con una elipse. Entonces arranco desde ahí y lo hago, no sé, hasta acá. Ahora le doy el ancho, le doy OK y tengo mi hueco, bastante raro, pero tengo mi hueco que abarca en este caso los 4 faldones. Ahora, los huecos no están afectando en ningún punto a los desbordes de los techos. Fíjense que si yo me acerco y paso más allá del perímetro, ahí sí lo estaría afectando. Ahora, yo no puedo hacer que este hueco interfiera en los 4 desbordes, porque si así lo hiciera, fíjense lo que sucede. Es decir, esto viene hasta acá y esto viene hasta acá. Esta es la huella que yo quiero que tenga mi techo y en realidad termina siendo un gran hueco. Inclusive no creo ni que me deje hacerlo. Pero al margen, porque no vale la pena. Lo que sí podríamos hacer es tener más de un hueco. Bueno, en este caso tengo ese y por otro lado voy a generar otro igual. Entonces creo otro hueco vertical para esta cubierta. También lo voy a hacer con una elipse que pase, por ejemplo, no sé, por acá. Le doy OK y creo otro también para esta cubierta y que este también pase por acá. Digo, es una cubierta extraña, pero se puede hacer. Y lo interesante es que este tipo de cubiertas después me generan a mí las pendientes para hacer los sistemas de vigas que van a sostener estas cubiertas. Entonces digo, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Supongamos que no tengo esta cubierta y en su lugar tengo una cubierta por extrusión. Entonces voy a hacer una cubierta por extrusión y vamos a seleccionar un plano. Esto es nuevo de esta versión de Revit, la 2023, que me permite seleccionar el plano así directamente y trabajar sobre el plano que yo toco. Le doy a aceptar y vamos a hacer una cubierta rara. Recuerden que se hace a partir de líneas, no de perímetros, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Voy a arrancar de acá, vengo para acá, subo hasta allá y no sé, vuelvo a bajar. Entonces esta termina siendo mi cubierta. Le doy a aceptar y tengo una cubierta que va desde acá hasta allá. Yo podría decirles a todos estos muros, los voy a seleccionar y voy a enlazar la parte superior de los muros a esta cubierta. Por lo tanto, el resultado que tengo es bastante interesante. Y a esta cubierta también le puedo generar un hueco, es decir, hacerle un hueco vertical. Selecciono la cubierta, todo lo mismo que hicimos antes. También es posible. Vamos a hacerlo en este caso, no sé, con un círculo. Y ahí tengo el hueco sin ningún tipo de inconveniente. Los muros que coinciden con el hueco obviamente salen. Si yo no quiero que salgan, bueno, será cuestión de editarlos. Hay otro tipo de hueco que también podemos aplicar a las cubiertas, que el Revit denomina agujeros. Estos agujeros tienen la particularidad de afectar a cubiertas, a suelos y a techos. Funcionan de la siguiente manera. Se hacen en una planta, por ejemplo, vamos a hacerla en la planta del nivel 2. No hay que seleccionar cubierta porque, como les dije, afectan múltiples elementos. Y en este caso, selecciono agujero y vamos a dibujar, por ejemplo, un rectángulo acá. Le doy OK. Y este hueco, fíjense que tiene una altura desconectada. Si esto nosotros lo vemos en 3 dimensiones, vamos a ver que hay un elemento ahí que tiene una altura y tiene una base. Esta base de momento podría llegar a estar mucho más arriba y en este caso no está afectando al techo. Este agujero no necesariamente tiene que ser rectangular, puede ser, como vimos recién, una elipse, una curva, una figura que mientras esté cerrada funciona igual. Vamos a hacer, por ejemplo, unos arcos en los lados menores y ahí tenemos nuestro hueco. Lo interesante de los agujeros es que cortan todo lo que encuentran, mientras sea cubierta, suelo y techos, o sea, cielo rasos, los corta. Esto se usa mucho para huecos de escalera, huecos de ascensor, patios, etc. Fíjense, por ejemplo, en este caso yo esto lo voy a bajar prácticamente al nivel del terreno. Es más, me fue más largo. Y lo voy a seleccionar y lo voy a mover de manera tal de que se intersecte con este suelo. Y fíjense que efectivamente le hace el hueco.
por último nos quedan las buhardillas, es el último hueco que nos queda. Lo podríamos hacer en este tipo de cubierta, pero no es el caso más lógico, así que voy a generar otra cubierta a 4 aguas por perímetro y voy a volver a enlazar todos los muros, para lo cual los selecciono y pongo enlazar parte superior a esta cubierta. Y a continuación, ya que estoy acá, voy a generar la cubierta de mi buhardilla. Lo puedo hacer con una cubierta por perímetro o también lo podría hacer con una cubierta por extrusión. Les voy a mostrar el caso de la cubierta por extrusión porque esto permite otro tipo de modificaciones, así que selecciono un plano, ese plano, y voy a dibujar mi buhardilla, para lo cual arranco, supongamos por ejemplo ahí, a 45 grados y vuelvo a bajar a 45 grados. Y ya tengo el perfil de lo que va a ser mi cubierta por extrusión, le doy OK. Y si lo miramos en 3D, vamos a ver que tenemos una buhardilla que en este caso va de lado a lado. Podemos o bien tomar este pinzamiento y modificarlo, llevarlo para atrás, o bien modificar esta cota, que es el valor de la extrusión que tiene, o directamente venir acá al final de la extrusión y ponerle el valor que nosotros queremos, por ejemplo -1, le doy a aplicar. Y listo. La cuestión es que esta cubierta debería llegar hasta esta cubierta de acá. Yo podría llevarlo manualmente, pero si bien ahí todavía no está, lo que estaría haciendo así está mal porque hay partes de las cubiertas que se están solapando. Entonces para eso la voy a retirar y voy a utilizar la herramienta de unir o separar cubiertas. Entonces hago clic ahí y selecciono el borde que se tiene que extender hasta llegar a la cubierta, que en este caso es este, y a continuación selecciono uno de los bordes de la cara a la cual se tiene que extender, este, y automáticamente la cubierta llega hasta ese lugar. Una vez que las cubiertas están unidas, yo podría generar la buhardilla, pero vamos a ver enseguida que nos está faltando un muro acá. Pero les muestro lo que hace la buhardilla: genera intersecciones. Por ejemplo, voy a hacer una buhardilla en esta cubierta y voy a seleccionar los bordes de cubierta y muro. En este caso no tengo muro todavía, así que voy a poner cubierta, pongo esta y fíjense que aparece esta línea rosada, pero me falta una línea que cierra acá y yo no la puedo dibujar. Si yo selecciono el muro de abajo, como el muro no está intersectando la cubierta, no detecta la intersección y entonces no se dibuja. Entonces yo necesito sí o sí que el muro, en este caso este muro de acá abajo, esté atravesando la cubierta. Por lo tanto, cancelo esto y le voy a decir a este muro que se desenlace de la cubierta. Ahora pasa de largo y entonces ahora sí tengo esa intersección. Entonces puedo hacer buhardilla en esta cubierta y selecciono esa cara y me dibuja esta línea. Selecciono esta otra cara y me dibuja la otra línea. Y ahora selecciono el muro, en este caso la cara de afuera, y me selecciona la otra línea. Con lo cual, ahora sí yo podría hacer un trim entre esta y esta, entre esta y esta, y darle OK. A simple vista no pasó nada, pero si nosotros enlazamos la parte superior de este muro a la cubierta, vamos a ver que efectivamente está hecho el hueco. Y por último, ahora entonces seleccionamos esta cubierta y enlazamos la parte superior a esta cubierta de acá, que como es la misma que la otra en realidad porque están unidas, más allá del warning, fíjense que queda perfectamente bien. Era lo que efectivamente estábamos buscando. Ahora acá podríamos colocar una ventana o poner un curtain wall, bueno, cualquier tipo de abertura. Este tipo de buhardilla es compleja de hacer, parece sencilla, pero tiene sus vericuetos, así que es cuestión de probar y probar y probar hasta que finalmente encontremos el por qué no está sucediendo lo que nosotros queremos. Espero que les haya resultado interesante, que les haya gustado, que los incentive a crear otro tipo de cubiertas y que ninguna de estas dificultades técnicas los frene. Cualquier cosita me escriben al pie de los comentarios y ojalá yo les pueda resolver el problema. Nos vemos la próxima semana.